Seguimos a esta hora, nos vamos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y saludamos a su director, Carlos Carrillo. Gracias por estar con nosotros, señor Carrillo. Muy buenos días, María Camila, un saludo para usted, para todos los oyentes de W Radio y para quienes me acompañan. El tema del Chocó, de la emergencia en el país, de la crisis por las fuertes lluvias que la verdad están afectando a cientos y cientos de familias. ¿Qué pasó ayer en ese PMU, señor Carrillo? Bueno, pues el señor presidente convocó un PMU en la Sala de Crisis Nacional, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y ahí, junto con las distintas fuerzas operativas, estuvimos con toda la cúpula militar, y pues la idea de ese espacio era tomar decisiones. Entonces, pues por eso posteriormente convocamos en ese mismo espacio un Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, que es el organismo superior de la gestión del riesgo en el país, presidido por el señor presidente y del cual yo soy el secretario técnico. Y ahí, pues, con base en los insumos que tenemos, en el conocimiento que tenemos, por supuesto, con la información que nos da el IDEAM y los demás institutos científicos del país, pues el señor presidente tomó la decisión de decretar el desastre nacional. Y pues bueno, eso lo votamos por unanimidad, le dimos luz verde a esa declaratoria de desastre, y es una declaratoria de desastre que se da por el impacto que genera la variabilidad climática en el país. Fíjese, acaba María Camila de comenzar la COP29 en Azerbaiyán, que es la COP de cambio climático, y es claro que ya es el año más caliente del que se tenga registros en la historia. Entonces, esas nuevas condiciones, esa nueva realidad climática está generando unas mayores afectaciones. Entonces, pues lo que vemos en el Chocó, lo que estamos viendo en La Guajira, lo que estamos viendo en muchas partes del país, pues sí, es anómalo, y por eso necesitamos mayores capacidades para poder responder. Director, y ustedes por supuesto declararon este desastre en todo el país, pero sí hablaron de 3 regiones puntuales que van a priorizar. Hablamos de La Guajira, el Chocó y Bogotá. La pregunta es si entonces esas 3 regiones van a tener más recursos que otras donde también se han presentado lluvias, por ejemplo en Santander, en Medellín. ¿Cuánto dinero van a darle a estas regiones? Sí, es así. En principio arrancamos con una priorización por esas 3 regiones, pero esto es algo que es dinámico y por eso mismo el decreto debe ser nacional. En estos decretos se habría podido hacer de forma departamental, pero la decisión es hacerlo nacional porque todo el territorio nacional está afectado. También, sí, efectivamente lo que usted menciona de Santander, lamentablemente en horas de la tarde ayer tuvimos una creciente súbita en San Vicente del Chucurí, donde pues por desgracia murió una persona y hasta anoche había 2 más desaparecidas. Así que pues esto se extenderá a todo el territorio nacional. Sobre los recursos, pues bueno, nosotros en este momento comenzamos inmediatamente la elaboración del PAE, del Plan de Acción Específica, y también la evaluación de daños y el análisis de necesidades. Entonces, pues esperamos tener una cifra para anunciarle al país cuál es la cifra que Hacienda va a transferir desde otros sectores a la atención de esta emergencia. Pero para que se hagan una idea, en el 2022 la asignación de recursos fue de 1.6 billones de pesos para la respuesta. Y tendremos que buscar urgentemente la financiación de la rehabilitación y la reconstrucción, porque una vez se surta esa respuesta, pues tenemos que empezar a reparar a las personas y a reconstruir los daños que pueda generar esta temporada de lluvias. Pero, señor director, eso pues mientras consiguen la plata, ¿no? Pero concretamente, ¿qué va a llegar al Chocó ya, para allá? Es que la gente en estos momentos está bajo el agua. ¿Qué va a pasar en Chocó? ¿Qué va a pasar en La Guajira? ¿Qué van a mandar en estos momentos en alianza también con las fuerzas militares? Eso es lo que necesita saber en estos momentos la gente. Obviamente, pues la plata es lo importante también, pero eso requiere un proceso. Pero concretamente, ¿qué va a llegar en las próximas horas a esas 3 regiones? Pues lo que sea que se vaya a enviar cuesta dinero, porque pues vivimos en un modelo capitalista en donde los bienes y servicios se transan a cambio de dinero. Entonces,
es muy importante que los recursos se garanticen, porque sin esos recursos el Estado no puede operar en el sistema que existe. Hay 10.000 ayudas que deben empezar a llegar el martes. Hay algo que es una petición de la señora gobernadora y yo creo que es importante garantizarlo. Ella lo solicitó ayer en ese PMU, y es que las ayudas alimentarias que se envíen, que nosotros enviamos ayudas alimentarias y no alimentarias, tanto comida, granos, arroz, proteína, también enviamos elementos de cocina, chinchorros, toldillos, y las ayudas alimentarias solicita la gobernadora que puedan durar hasta por un mes por las razones de accesibilidad que se dan. Entonces, pues tenemos que buscar los recursos para garantizar que eso se dé. Hay otra cosa que también es importante y es plata, y lo propuse yo ayer en el PMU también, y es que se hagan transferencias directas al Fondo Departamental de Gestión del Riesgo. Desde el nivel central se pueden hacer transferencias a ese fondo de la gobernación para que la gobernación también pueda, con ese dinero, pues atender parte de la emergencia. Sí. Precisamente sobre estos damnificados, ¿qué reporte tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de personas que lo han perdido absolutamente todo? Es que vemos las imágenes del departamento del Chocó, de la creciente del río Bojayá, que arrasó con una comunidad indígena, otras comunidades como Nuevo Olivo, Villa Alta, Salina, Charcogallo, se han visto muy afectadas con pérdida completa de sus hogares. ¿Qué va a pasar con estas personas? Sí, bueno, lo primero es que, y aquí quiero ser insistente en el tema del EDAN. El EDAN es esa evaluación de daños y ese análisis de las necesidades, porque por supuesto que la situación que se vive allá es grave, y cuando usted ve los videos, pues son realmente impactantes, ¿no? Ver cómo una casa, además de una casa de un pueblo donde lo que reina es la pobreza, cierto, que se la está llevando el río, pues es una imagen impactante. Pero el análisis de las necesidades, la evaluación de esos daños nos permite saber en realidad cuántas casas, cuántas familias tienen pérdidas totales, cuántas casas deben repararse y cuántas casas van a volver a la normalidad. Aquí también recuerde, hay lugares del Chocó donde la gente vive en viviendas palafíticas y donde tiene que convivir con el agua. El Chocó es el lugar donde más llueve en el mundo. Entonces también hay unos lugares donde el agua sube y volverá a bajar, y pues la gente ha vivido con eso todos los años, y por eso es tan importante pensar en soluciones definitivas, y la única solución definitiva es el reasentamiento, lo cual pues necesita de unas capacidades técnicas del Estado, que el Estado tiene no solo en la UNGRD, sino en el Fondo de Adaptación. Pero tenemos que garantizar los recursos, sin eso va a ser imposible, y también tenemos que garantizar que los recursos no se los roben, porque aquí vamos a hacer con mucho esfuerzo fiscal una inversión gigante en esto para garantizar también que no se repita la historia del año pasado, donde los recursos para atender la emergencia terminaron en los bolsillos de algunos zampones que todavía no sabemos bien quiénes son, ¿no? Entonces, pues es importante saber con precisión cuántas viviendas realmente se perdieron, y por eso lo que tenemos son cifras preliminares. Cifras preliminares que son muy graves, estamos hablando de 30.000 familias afectadas en el Chocó, pero cifras que se van decantando en la medida en que tenemos la evaluación real y el RUT, que es el Registro Único de Damnificados. Director, pero ¿con qué confianza van a tener los habitantes de estas regiones, especialmente en el Chocó, en que va a llegar la institucionalidad, en que les van a reparar sus casas o los van a reasentar, cuando ustedes desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo todavía no han terminado la reconstrucción de Mocoa, un hecho que ya pasó hace muchísimos años y que no ha concluido? Entonces, ¿cómo garantizar que en este caso no va a ocurrir lo mismo, que las personas en el Chocó sí van a poder tener unas viviendas nuevas, cuando lo que hemos visto en esa situación que ocurrió hace ya tantos años no ha podido ser una realidad? ¿Camila? Luisa Mercado. Luisa, buenos días. Pues esa pregunta que usted hace es una excelente pregunta, y es una pregunta que yo como director solamente puedo contestar diciendo que pues
le pedimos a la sociedad un voto de confianza, porque este gobierno es un gobierno que se eligió con una bandera de cambio. Eso que usted cuenta de Mocoa, eso que usted cuenta del pasado, pues era justamente contra lo que este sector político combatía. Era eso lo que decía que íbamos a cambiar. Y resulta que llegamos y la persona que quedó a cargo de la ONG, el señor Olmedo López, resultó ser un ampón igual que los otros. Entonces, pues imagínese, es un momento muy difícil. Sí. Y para mí, que soy el actual director, pues yo no tengo otra opción que decir esta vez sí lo vamos a hacer. Pero yo quiero darle aquí también una información que es importante, y es que, por ejemplo, en Mocoa logramos destrabar ese proyecto de Sauces 2 y hemos firmado un contrato con el territorio para empezar la construcción finalmente después de 7 años de esas viviendas que nunca se construyeron. Muchísimas gracias, es una importantísima noticia. Vale. Importantísima noticia que hace a esta hora el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, que está al frente de esta situación. Muchas gracias y mucha suerte con todo esto, con esta emergencia nacional. Bueno, María Camila, un saludo para todos ustedes.